Bueno, hola a todos y todas. Realmente un enorme gusto estar acá, de este ministerio público que tanto hace. Agradecer a Horacio Corti, a Alejandra Villazur y a Josefina Fernández, y en el nombre de ellos a todos quienes hacen posible este esfuerzo y estas jornadas. Es muy interesante estar en este Urban Thinkers Campus que se ha organizado en Buenos Aires. Y tomando las palabras de Liliana Herrero y Juan Falú anoche, en Caras y Caretas, quiero comenzar diciendo que hay una única pregunta para hacernos y que cada uno sabrá hacérsela desde el corazón. Dicho esto, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de género. Les diría que me hubiera gustado que esta conferencia se llamara finalmente Cuerpos y Territorios en Disputa, porque creo que hay que hablar de los territorios. Jordi Borja hablaba de las injusticias espaciales y yo le dije a Jordi, tenemos que debatir esto. Creo que hay que hablar de las injusticias territoriales, porque cuando hablamos de las injusticias territoriales hablamos de unas distintas escalas sobre las cuales tenemos mucho para hacer, mucho para transformar, y particularmente desde el derecho de las mujeres a la ciudad, que es una categoría teórica y política y que alberga un conjunto de derechos, pero no solo de las mujeres en tanto esta mayoría, este al menos 50% de la población, que a su vez alberga todas las diversidades. Y cuando digo todas las diversidades, quiero destacar algunas: la población trans, la población lésbica, la población homosexual, la población con capacidades diferentes, las infancias, los adultos mayores, los indígenas, las etnias diferentes. Hay muchas identidades que nos definen, que nos cualifican y que es importante cada una de ellas para realmente poder debatir acerca del derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad abarca a su vez todos estos derechos: los civiles, los políticos, los económicos, los sociales, los culturales, los ambientales. Como lo dijo Nelson Saule, es un derecho colectivo y difuso. Colectivo porque nos involucra, nos define, nos contiene, nos da sentido, nos significa a todo el colectivo de la diversidad humana. Y difuso porque no solo es para hoy, es para las generaciones futuras. Y es un derecho que también debe comprender y concebir a las ciudades como el bien común, sencillamente como el bien de todos y de todas las personas. Y esto hablaría de ciudades un poquito menos desiguales. No digo iguales, porque el concepto de igualdad también tenemos que debatirlo. Es un concepto abstracto, el de la igualdad de la Revolución Francesa. Ya aprendimos que no nos basta la igualdad, porque la igualdad entre desiguales requiere de medidas equiparatorias. Las feministas hemos aprendido eso. Hemos aprendido que para crecer en el mundo de la toma de decisiones en el plano de lo político, necesitábamos medidas reparadoras, como la ley de cupo del año 92, la primera en el mundo. Antes de la ley del cupo, en el Parlamento argentino y en los parlamentos de todo el país, de este país que se dice federal, las mujeres no llegaban al 7%. Hoy, y hubo momentos mejores, las mujeres hemos sobrepasado el 30-70 del piso de la participación política que busca equiparar desigualdades. Entonces,
La igualdad frente al derecho a la ciudad, creo que tendríamos que ponerla en debate, interpelarla, porque para tener el derecho a la ciudad de los desalojados, de los inquilinos, de las mujeres que están en los desalojados y en los inquilinos mayoritariamente, ¿sí? Y de tantos otros problemas que hemos escuchado hablar en estas 3 jornadas, necesitamos medidas reparadoras, lo que se llama acciones positivas a favor de aquellos que necesitan de la atención del Estado. Y si no tenemos medidas reparadoras, va a ser difícil avanzar hacia una igualdad de oportunidades y de derechos. Y creemos que de esto se trata, hablar de los derechos de las mujeres a la ciudad. Y como lo define la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, en donde estamos también activando y queremos transversalizar con esto del género, y decirles que los felicito por tener este espacio y este panel, que no dudo que hubo algunas personas que lo empujaron con mucha fuerza para que estuviera. Hubiera sido muy interesante que en cada una de las líneas temáticas y los paneles que aquí hemos tratado, hubiéramos tenido incorporada esa perspectiva de los derechos de la diversidad y de las mujeres en particular. Muy pocas personas han hecho mención a ello. Seguimos hablando en términos de neutralidad. Seguimos hablando omitiendo a algunos sujetos que son sujetos sociales y merecedores todos de la política. Entonces estas ciudades, y vuelvo a cómo lo define la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, no puede reducir, si lo sabemos muy bien, y ha sido dicho acá, a lo material, a la forma urbana. Si bien nos preocupa la forma urbana. No es lo mismo vivir en nuestras ciudades extensas, desiguales, de territorios de evidencia de injusticia territorial, que vivir en las ciudades europeas compactas. Es muy distinto Barcelona, con una población muy similar a la de Córdoba en Argentina o a la de Rosario. Muy distinto vivir en Barcelona que vivir en Rosario o en Córdoba. Y también tiene que ver con esa forma urbana, con esa materialidad de lo territorial. Y yo soy una arquitecta urbanista, no soy abogada, aunque soy hija y hermana de abogados, y pronto seré abuela de abogados, espero. Y uno ya, viste, tiene, esto se la va permeando en la vida, pero hablo desde este lugar, ¿no? Desde el urbanismo, desde el urbanismo sociológico, desde el urbanismo económico, desde el urbanismo de género. Entonces, la dimensión material no nos basta. Hay una dimensión política que es central y que es cómo gestionamos, cómo se gestiona la ciudad, cómo participamos en esa gestión de la ciudad. Creo que acá ya hemos tenido mucho al respecto de esto, no me voy a parar en ese tema. Y hay otra dimensión que es la simbólica y que hace el cambio de las cabezas, ¿sí? Hace el cambio cultural, hacia la mirada no discriminatoria, hace a la integración de esa diversidad de sujetos. Hay que darle voz, hay que darle agencia, hay que darle gestión a toda esa diversidad de la ciudadanía y de ese conjunto de problemas, ¿no? Y venimos de la nueva agenda urbana, la acabamos hace menos de un año, que acaban de consensuarla. Y realmente yo diría que esa nueva agenda urbana, que es como una ristra de ajo de deseos y de ilusiones, ¿sí? Que ojalá algunos avancen, ahí donde los estados definen y deciden y consensúan documentos que después se olvidan. Y digo esto porque lo primero que deberíamos reconocer después
de la primera agenda urbana, de la segunda agenda urbana y de cara a la tercera, que hemos fracasado. Creo que tenemos que decir que hemos fracasado. Y hemos fracasado con estos consensos y estas agendas internacionales que, si bien no son vinculantes para los gobiernos, son agendas que comprometen, porque la pobreza ha crecido, la desigualdad ha crecido en el mundo. Los problemas se han complejizado, se han hecho más agudos. Entonces algo hemos hecho muy mal durante estos últimos 40 años, desde aquel consenso de Vancouver en el 76. Y de tantos otros consensos. Algunos ayudan, por supuesto. Yo no estoy en la línea de decir que nada hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado mucho y que el avance de lo legal es importante. Nos da marco para la pelea. Nos da marco para lo que queremos demandar y exigir. Pero no es suficiente. Y en los temas urbanos yo diría que hemos fracasado. Pero sin embargo, llegar a la nueva agenda urbana y llegar a Quito, a Ecuador, en octubre del año pasado, yo creo que fue un punto de llegada. Y quiero rescatar eso, los procesos, ¿no? Y creo que fue un punto de llegada del activismo popular, de la gente que está reflexionando estos temas, de las feministas, ¿sí? de todos los que vinimos participando durante décadas y particularmente en este último tiempo en el proceso de la nueva agenda urbana. Y también es un punto de partida, y el punto de partida está en la agenda que todos los paneles fueron levantando ayer y hoy, en todo lo que nos falta hacer y nos falta cobrar a quienes tienen la obligación de dar respuesta, que son el Estado, los estados. Entonces, frente a eso, la agenda nos da también esto de fortalecer los vínculos, de conocernos más, de saber qué estamos diciendo cada uno, de ver cuáles son nuestras prioridades y cómo vamos colocando esas prioridades. Pero vuelvo a decirles, es como una suma de ilusiones, de deseos sobre el futuro de las ciudades, y pareciera que nos olvidamos del hoy y de evaluar el pasado. Entonces, decirles que ahí hubo 3 momentos: el oficial, el alternativo y el rebelde, y no quiero ocupar más tiempo con esto porque quiero ir a las mujeres, ¿sí? Mi obligación con ustedes es hablar de por qué las mujeres somos importantes en esa agenda. Y en Quito también tuvimos un espacio particular en el foro alternativo, en Flaxo. Hicimos el Fem City, que fue realmente un momento extraordinario de hombres democráticos y de mujeres conscientes para empujar por la agenda de género en la ciudad, por los derechos de las mujeres en la ciudad. Y bueno, hemos avanzado en colocar algunos temas, ¿no? Y en este mundo que algo viene cambiando sustantivamente en las últimas décadas, y en estas ciudades nuestras, en estas ciudades globalizadas, como lo es Buenos Aires, como lo es de alguna manera también Córdoba o Rosario, ¿sí? En donde estas ciudades tienen realmente un verdadero rol frente al desarrollo, el poder económico que concentran, el poder político, el poder cultural, que anoche lo veía en este espectáculo maravilloso de Liliana Herrero y Juan Falú. Y entre los cambios que vienen sucediendo en estos campos, que no es solo el campo, por eso lo simbólico también unido a lo cultural, ¿no es cierto? Creo que hay un síntoma, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo de la construcción, que son los nuevos sujetos sociales. Y en esos nuevos sujetos sociales de la transformación, que reclaman nuevas agendas, yo quiero mencionar Ni Una Menos. Ni Una Menos es un nuevo sujeto social. Y ese nuevo sujeto social está hablando de los territorios. Está hablando
de los territorios, de los cuerpos de las mujeres, nuestro primer territorio del cual tenemos que apropiarnos y hacernos dueña para poder apropiarnos de otros territorios, la casa, el barrio, la ciudad, la toma de decisiones. Ni una menos está hablando de ese territorio, de esos cuerpos asesinados de mujeres que se transforman en cuerpos políticos. Y está hablando también del espacio de la ciudad. Está cuestionando también cómo esa ciudad y esa ciudadanía nos alberga y nos contiene como ciudadanas de pleno derecho. Porque yo creo que no somos ciudadanas de pleno derecho. Que todavía falta bastante de conquista, de no tener necesidad de salir a hablar de los feminicidios para que podamos realmente ser consideradas ciudadanas de pleno derecho. Entonces, yo quiero sintetizar, porque ya veo que se me fue el diablo con el tiempo, yo quiero sintetizar algunos puntos a partir de esto y decirles que las mujeres organizadamente hemos venido aportando de manera realmente muy decisiva, y tengo mi machete como hace el Jordi, pero después me voy al diablo, y decir que nosotras las mujeres y las feministas en particular hemos impulsado una agenda radical y hemos sido implacables en la defensa de los derechos humanos, y hemos sido implacables en la defensa de colocar la igualdad como una aspiración colectiva del desarrollo. Por eso es que hemos colocado el tema del derecho a una vida sin violencias. Las mujeres también hemos contribuido muy sostenidamente a instalar temas innovativos en la agenda. También la agenda urbana, el derecho de las mujeres a la ciudad, la Carta del Derecho de las Mujeres de la Ciudad de Barcelona 2004. Todos los instrumentos que hemos avanzado, instrumentos como los presupuestos participativos de género, instrumentos como los programas, los planes de ordenamiento territorial de género, de los cuales seguro va a hablar Liliana Rainero, instrumentos como todos los que se desprendieron de la experiencia de ciudades sin violencia para las mujeres, ciudades seguras para todos y para todas. Entonces hemos contribuido sostenidamente a instalar temas innovativos, a distinguir la diferencia de lo privado y lo público en la agenda de los derechos, a entender la vinculación de esa agenda del mundo privado y el mundo público y el espacio público como un derecho de todos y de todas, vinculado al tema de la división sexual del trabajo. ¿Qué es lo que subyace? Lo que subyace en cómo están pensadas las ciudades, los territorios, en cómo no podemos integrar todavía, ni aún los más democráticos y las más democráticas, estos temas que hacen a los derechos de los sujetos omitidos, porque no podemos verlo. Y en ese sentido, yo creo que es importante contar con datos. Tenemos que argumentar con datos. Yo ahora no se los voy a traer a los datos. Hay varios artículos que podemos distribuir, pero hay datos que hablan por sí mismos, que son como fotografías de la sociedad. Decirles simplemente que son las mujeres las que más han crecido en la pobreza, aún en los tiempos de bonanza. Que son las mujeres que aún habiendo crecido en su contribución económica a través del ingreso, del 35 al 42% promedios en la región, siguen siendo la mayoría de las desocupadas en la sociedad, de las personas desocupadas. Decirle que las mujeres no somos todas iguales, y todos lo sabemos, pero lo tenemos que seguir
diciendo que estamos atravesadas por diferencias económicas, sociales, culturales, de territorio en el que vivimos, de etnia, de elección y opción sexual, de edades. Las mujeres somos diversas y algunas, todas merecedoras de la atención pública, pero algunas más merecedoras que otras. Porque las mujeres siguen siendo la mayoría de las desocupadas. Y fíjense el otro dato que tenemos, que las mujeres con menos ingresos tienen más del doble de hijos que las mujeres más ricas. Y que en ese grupo de las mujeres de menos ingresos, con más del doble de mujeres de hijos que las mujeres ricas, el porcentaje de mujeres solas a cargo único de sus hogares y de la infancia ha crecido, sigue creciendo. Tiene que ver también con los cambios culturales. ¿Será bueno, será malo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que es necesario que el Estado subsidie a esas mujeres, que tengan renta subsidiada, que tengan vivienda subsidiada, que tengan accesibilidad al transporte seguro, que tengan atención del Estado, porque esa omisión de las mujeres en la planificación de las ciudades, en la incorporación y en el desagregado de qué significa el derecho a la ciudad, habla de la persistencia de la subvaloración de las mujeres. Es sorprendente que en tantas mesas acá fueron muy pocas las voces que mencionaron a las mujeres, a los LGTBI, muy poquitas. Sorprendente. Entonces quiere decir que algo tenemos que agudizar al respecto, porque las mujeres, como lo dijo ahí, esa afirmación que pasaron, que me encantaría que la vuelvan a pasar esas diapositivas, porque yo dije, ¿para qué voy a hablar? En realidad debería ser como hizo Raquel Rodnick en el Foro Urbano de Nápoles. Decir, para hablar de las mujeres debo decir localización, localización, localización. Y este debería ser el discurso, ¿sí? Porque son las mujeres las que se trasladan más veces, porque son las que cargan los hijos, porque son las que llevan los enfermos, porque son las que garantizan la inscripción en la guardería o en la escuela, porque son las que necesitan de ese concepto que ya desarrolló Jay Jacobs en el año 67, que es el de la proximidad. Y si no hay proximidad, porque nuestras ciudades ya son extensas, el de las nuevas centralidades que brindan proximidad, pero centralidades de calidad, guarderías infantiles con horarios continuos, mujeres que puedan dejar sus niños con un servicio seguro del Estado, porque sigue siendo el mayor problema para poder trabajar, para poder tener autonomía económica. Porque para tener autonomía física, política, necesitamos de la autonomía económica. Entonces, hay muchísimo para compartir con ustedes, pero es absolutamente imposible en este tiempo. Entonces yo, para cerrar, quiero nada más que decirles un ejemplo de lo que creo que debería ser una política de acción positiva. Y esa política de acción positiva debería ser una política que tiene que ver, por ejemplo, que acá se ha mencionado también, con las plusvalías urbanas. Y hay muchos ejemplos. Lo tiene Porto Alegre desde el año 90 en Brasil, Rosario ha hecho sus pininos al respecto, se han hecho en Chile, en Francia, en Inglaterra, en distintos lugares. Tenemos mucho para aprender, para traer de la mano y repensarlo y ponerlo en nuestro medio. ¿Por qué las plusvalías urbanas, que es el sobrevalor del suelo? Lo que explicaba la colega que habló de la Boca cuando habla de la gentrificación, ¿sí? ¿Por qué no exigimos a esos desarrollistas del Estado? Nosotros podemos levantar la voz y proponer. ¿Por qué el Estado de ese plusvalor no hay un porcentual que va a asegurar a la población
con menores recursos, no más vulnerables, ¿eh? Ojo con ese término. Las mujeres ni los pobres son vulnerables, están en situación de vulnerabilidad, porque viven en territorios alejados, porque no tienen pavimento, porque el colectivo no entra, porque los taxis no quieren entrar, porque se sienten inseguros, porque temen. Están en situación de vulnerabilidad, porque las mujeres, como doña María Márquez, que habló aquí ayer, han demostrado individual y colectivamente todo lo que somos capaces de hacer. Así que de vulnerables no tenemos nada, ¿no? Pero digo, como a estos sectores de mayores carencias, parte de esas plusvalías no vuelven en servicios sociales. Cuidado infantil, cuidado de adultos mayores, lugares para las personas con capacidades diferentes, vivienda para la población trans. Me he enterado y pido, realmente aplaudo al Ministerio Público, que han ganado un juicio o algo así, han ganado el derecho a la adjudicación de una vivienda a una persona trans. Estos son nuestros desafíos. Claro, estos son los desafíos. ¿Sí? Cómo el Estado subsidia, y hay política, gente, hay países que han transitado muy buenas políticas, que lamentablemente de la mano del neoliberalismo en el mundo están retrocediendo, como dice el Thomas Piketty. Hay una nube del estado de bienestar que está corriéndose, ¿no? Sobre todo en Europa. Pero a mí, que me ha tocado vivir mi exilio en Holanda y estudiar en Holanda y conocer las políticas en Holanda, había políticas extraordinarias, algunas de las cuales siguen. Subsidio a la vivienda de alquiler. La vivienda de alquiler la maneja el municipio y la gestiona el municipio, ¿sí? Y se subsidia de acuerdo al ingreso de la familia. No hay ninguna familia que quede en la calle por no tener vivienda. Y si no tiene ingreso, el Estado subsidia el 100%. Entonces, tenemos que hablar de esto, qué políticas y cómo priorizamos en esas políticas a las mujeres por los elementos que acabamos de enumerar de manera muy sintética. Y quiero cerrar diciendo esto. Yo creo que las estructuras y las dinámicas de las ciudades y de quienes las gestionan actualmente todavía mantienen un parámetro de masculinidad hegemónica. Y entonces la definen de esa manera en los usos, en lo económico, etcétera, etcétera. Y hay deudas políticas con las mujeres. Voy a enumerar las que creo más relevantes. Las brechas entre riqueza y pobreza que sufren en particular nuestras mujeres, y sobre todo cuando están a cargo único de los hijos y de la infancia. Que es pobreza no solo económica, es pobreza de derechos. Y este me parece un concepto importante también para el debate. Porque la pobreza no es solo económica. La pobreza es cuando yo tengo miedo a salir de mi casa. La pobreza es cuando no tengo la escuela para mis hijos. La pobreza es cuando no tengo dónde dejar los niños en una guardería que esté bien atendido. La pobreza es cuando no hay un centro de salud. La pobreza tiene muchas facetas. No es solo la pobreza de los ingresos. La persistencia de la división sexual del trabajo, la cual demanda urgentemente de un nuevo pacto social entre hombres y mujeres. Si no hacemos este cambio simbólico, cultural, que tiene que ver con la división sexual del trabajo, que todavía imagina a una mujer en la casa cuidando con la imagen idílica, cuidando de los niños, y el hombre proveedor que trae el pan, como si esta fuera la realidad que nos muestra la sociedad argentina, no podemos seguir avanzando, ¿no? Y el Estado tiene que involucrarse en esto. Tiene que haber también políticas de acción afirmativa. Les podría contar N casos. La necesidad de que las mujeres vivan una vida sin violencias. Y esto no solo persiste, sino que se ha complejizado. Por eso las voces de Ni Una Menos, que han crecido en el mundo, se han potenciado en toda la región. Y entonces la necesidad de trabajar los servicios urbanos también desde este lugar, no solo el territorio y el espacio público, el transporte público y seguro.
el derecho a la igualdad de la oportunidad en absolutamente todos los aspectos de la vida. Entonces, realmente si no avanzamos en esto, en estos puntos al menos de la división sexual del trabajo, de la violencia, de la igualdad de oportunidades y derechos, del trabajo sobre los servicios y el espacio público, va a ser difícil equiparar viejas e históricas diferencias. Y para cerrar quiero decirles que hay que significar esta capacidad de transgredir y de hacer que tenemos, desde acciones individuales o colectivas, y que han demostrado una capacidad propositiva enorme de las mujeres y de otros colectivos de la diversidad. La capacidad emancipadora, como dice Celia Amorós, y la de correr riesgos, como dice Pitch. Hemos avanzado en confrontar prohibiciones, en resolver demandas, en ir consolidando esos derechos ciudadanos que todavía tenemos retaseados. Tenemos mucho para hacer. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Gracias.